Hola, bienvenidos al tutorial sobre ejercicio de descompresión. Este tutorial está enfocado en resolver distintos ejercicios de descompresión, los cuales se aplican las tablas de descompresión enumeradas del 1 al 10, más tablas de tratamiento. Cada tabla se explicará antes de resolver cualquier ejercicio. De los cuales presentaremos 3 ejercicios por cada problemática. Los ejercicios abarcan ejercicios básicos, luego ejercicios de enredo, altura, descompresión en superficie, buceos sucesivos y ejercicios de tratamiento. En Chile y en algunos países latinoamericanos se usan las tablas españolas que se inician en la tabla número 1, la cual vemos en pantalla. En esta tabla se enumeran, se detallan las normas generales de descompresión. Para iniciar cualquier ejercicio o este tutorial, por favor, usted tiene que leer la siguiente tabla. Pero surge la pregunta, ¿para qué son las tablas? Bueno, las tablas de descompresión se hicieron debido a que cuando hay una inmersión, dicha cantidad de nitrógeno es absorbida por el cuerpo. En cuanto sea más profunda la inmersión y más tiempo tenga esta, el cuerpo más va a absorber nitrógeno. Por lo tanto, se crearon las tablas de descompresión para que el buzo, después de su inmersión, tenga paradas de descompresión. Así se va eliminando la cantidad de nitrógeno que hay en el cuerpo. También para este tutorial, todo ejercicio de buceo tiene asociado una hoja de buceo, la cual detallaremos a continuación. Pero antes de detallar la hoja de descompresión, vamos a presentar un caso hipotético. Entonces, antes de comenzar en las tablas, por favor, usted lea la tabla número 1 de descompresión, la cual le va a dar las pautas para realizarlas, para entender las demás tablas. Entonces, vamos al caso hipotético. Antes de resolver los ejercicios de este tutorial, debemos aprender estos conceptos. Tiempo de fondo. Se considera desde que el buzo deja la superficie y termina el trabajo asignado. Tiempo hasta la primera parada. Tiempo que se demora el buzo desde el fondo hasta la primera parada de descompresión calculada en la tabla 2. Tiempo total de descompresión. Se considera el tiempo total de descompresión a la sumatoria del tiempo hasta la primera parada más los tiempos de descompresión más los tiempos entre paradas. Presión absoluta. Por cálculo y datos bibliográficos se dicen que cada 10 metros de columna de agua de mar, existe una atmósfera. Entonces, como por ejemplo, la presión que hay en 100 metros de columna de mar se dividen por 10 y daría
y darían 10 atmósferas. Pero para cálculos de descompresión se debe sacar la presión absoluta. Y la presión absoluta es la sumatoria de la presión de la columna de agua más la presión que hay a nivel del mar, que es una atmósfera. Entonces, en los 100 metros hay 10 atmósferas, pero su presión absoluta serían 11 atmósferas, debido a que se suma la atmósfera que hay a nivel del mar. Otro concepto muy utilizado para las inmersiones es trabajo pesado. Cuando me enfrento a un trabajo pesado, se debe incrementar en profundidad y tiempo. Entonces, acá tenemos un problema en donde simulamos el trabajo de un buzo a 26 metros. El buzo está en superficie y tiene 55 minutos de trabajo. 55 minutos de tiempo de fondo, de tiempo de buceo o de trabajo es lo mismo. Y dice que se considera desde que el buzo deja la superficie y termina el trabajo asignado. Entonces el buzo tiene que bajar hasta los 26 metros, hacer un trabajo, luego transcurrido de 55 minutos, el buzo sube. Pero el buzo no puede bajar a cualquier velocidad. La velocidad para algunos buceos es de 24 metros por minuto. Una de las preguntas que se realizan es ¿cuánto se demoró el buzo en llegar a los 26 metros? La respuesta es 2. ¿Por qué es 2? Debido a que si mi profundidad es 26 y la divido por 24 metros por minuto, que el buzo va a descender, da 1,08 minutos. Pero en estos problemas siempre se debe utilizar la aproximación al número mayor, o sea, 2 minutos. Entonces, por eso el buzo se demora 2 minutos en llegar a los 26 metros. En donde empieza su trabajo. Por lo tanto, el buzo gastó 2 minutos y debe hacer el trabajo en 53. Una vez terminados los 53 minutos, el buzo debe ascender, pero a una velocidad de 9 metros por minuto. En este problema se calculó una parada de descompresión a los 3 metros. Acá el buzo asciende a 9 metros por minuto, llega a la parada de descompresión, realiza el tiempo de descompresión que le señala la parada y emerge.
Entonces, esto es la problemática de los ejercicios a realizar. Esto es clave que deben saberlo para realizar los ejercicios. Aquí solo nos enfocaremos a la explicación del gráfico de la inversión. Después, en el otro video explicaremos con un ejercicio el detalle de esta hoja. Pero a modo simple, esta es la hoja de buceo en la cual usted debe responder para realizar el problema de descompresión. Acá tenemos el problema número, la fecha, el nombre y apellido, clasificación del buceo, clase de trabajo, y acá se preguntan: a la hora que dejó de superficie se calcula el tiempo del descenso, la hora que llegó a fondo, la profundidad en metros, la presión absoluta, la tabulación usada, cuándo dejó el fondo, tiempo en el total en el fondo, tiempo hasta la primera parada, tiempo total de descompresión, tiempo total bajo el agua. Y acá se registran las horas en cada parada. Acá usted coloca su nombre, registrado por el estado del buzo, observaciones, firma, observaciones. Ahora bien, como dijimos que vamos a explicar el gráfico de la inversión, que fíjense ustedes que es exactamente lo mismo que este gráfico. Pongan atención. Aquí estas dos flechas registran la inversión que hizo el buzo. Acá con esta carita yo simulo al buzo. Acá vamos a... Entonces, acá tenemos nuestra profundidad. Acá tenemos 3 metros, 6 metros, 9, 12, 15, 18. La hoja se inicia desde superficie. Siguiendo esta línea, superficie está acá, o sea, superficie está aquí. No son los 3 metros, los 3 metros recién están acá. Yo los grafico con esta flecha, 3 metros. Y así sucesivamente, 6 metros, 9 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros y puse como ejemplo 34 metros. Entonces, por ejemplo, el buzo parte a 34 metros. Partió a 34 metros, hizo su tiempo en el fondo. Lo vamos a dar vuelta. Entonces, ya hizo su trabajo y debe devolverse a superficie. Por ejemplo, acá en los 12 le toca hacer una descompresión a 2 minutos. Después, acá en los 9 debe hacer una descompresión de 5. En los 6 una descompresión de 9 minutos. Y en los 3 debe hacer una descompresión de 15 minutos. Entonces dijimos que el buzo terminó su trabajo y tuvo que hacer una descompresión a los 12. Acá estaría el buzo en 9 metros. Lo correcto es colocar al buzo acá, porque aquí están los 12 metros. Entonces en 12 metros hizo 2 minutos, terminó los 2 minutos, se pasó a 9 y hizo 5 minutos de descompresión. Terminados los 5 minutos, se mueve a 6
donde tiene que hacer 9 minutos de descompresión. Termina esos 9 minutos y se mueve a 3, donde tiene que hacer 15 minutos. Y una vez terminados los 15 minutos sube a superficie. Eso es el gráfico. Ahora bien, vamos a bajar nuestro vaso acá. Estas líneas oblicuas que hay acá, aquí se debe anotar los tiempos entre paradas. Como regla, el tiempo entre paradas es 1. Por ejemplo, aquí nos dice que la primera parada de descompresión era los 12. Entonces, aquí en esta tabla se pregunta tiempo hasta la primera parada. Si el buzo estaba en 34 metros, tuvo que llegar a 12 metros, que es su primera parada de descompresión. Preguntan cuánto se demoró el buzo en llegar hasta la primera parada. Como cálculo, aquí está nuestra velocidad de ascenso, pero debemos primero hacer la resta entre 34 y 12. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay de 34 a 12 metros. Y preguntan cuánto se demoró de aquí al estar, cuánto se demoró de los 34 metros a llegar a 12 metros. Por lo tanto, hacemos la diferencia 34 menos 12, que nos da 22. 22 dividido en 9 metros por minuto, que es el ascenso, va a ser igual a 2,4. Siguiendo la regla en que 22 dividido en 9 da 2,4, debemos incrementar siempre al número mayor, o sea 3. Por lo tanto, aquí se coloca un 3, es decir, de 34 a 12 metros se demoró 3 minutos. Aquí resolvimos qué es lo que es el gráfico, y se entiende debido a las flechas. Todo en esta hoja debe ir en orden. Todo va en su lugar. En el siguiente video realizaremos un ejercicio básico para el uso de la tabla número 2 y 3.